ha sido una bendición para la comunidad. René cuando llegó a la iglesia, hace unos 20 años, René, o menos, ¿sí? Todos los lunes me escribía, ese tiempo era correo electrónico, y era para cuestionar el mensaje. Y dije, no, este tipo no va a convertir nunca. Y fastidia mucho, me voy a cambiar incluso el correo electrónico para que no fastidiara. Hoy es un hombre convencido del Señor y de las bondades de Dios, y lo tenemos como un predicador invitado. Que Dios te bendiga, René, déjame orar contigo, ¿sí está bien? Señor, muchas gracias por el amor que nos das, al poner un hombre fiel a la palabra tuya, y que nos puedas hablar a través de él y nos bendigas. Que tu voz nos aliente esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches ya, ¿cómo están ustedes? Me encanta venir a predicar acá. Me parece que es una predicación como bien recogida. Me gusta que participen, ¿no? Ahorita estaba hablando aquí afuera, cuando llegué me estaba tomando un café y estaba hablando de los paisas, de cómo eran los paisas antes, ¿cierto? Y no se dejaron invitar, entre otras cosas. Y al saber cómo eran los paisas, me acordé de una historia que las quiero contar. Es breve, pero... Y no, se las voy a contar, pero no por chicanía, sino porque creo que me empata bien con la predicación hoy. Resulta que hace unos 2 años decidimos con mi familia ir a Europa. Y entonces tomamos la decisión para que nos saliera más barato. ¿Será que me pueden soltar este cable para que me pueda mover? Para que me saliera más barato, alquilamos una de esas casas carro que uno duerme en el mismo carro. En el mismo carro. Entonces efectivamente cogimos y llegamos a Madrid y alquilamos esas casas y empezamos a andar por Madrid, tal cosa. Y hacía un tiempo por Facebook me he dado cuenta que hace como unos 4 años una persona de la iglesia que realmente pues no era, pero sí nos saludábamos los domingos, estaba viviendo en Barcelona. Entonces yo le escribí y le dije, hola, ¿cómo estás? No sé qué, si de pronto me está viendo, saludos. Mira que yo voy para Barcelona, qué rico saludarte. Entonces me dijo, no, claro, cuando llegues aquí a Barcelona me avisas. Entonces, estando yo entrando a Barcelona en el Casa Carro con mi familia, éramos 6 personas, estábamos durmiendo ese es un tráiler grandote. Mi esposa, mis 2 hijas, mi mamá y mi suegra. Entonces, estamos entrando, entonces yo lo llamé, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Mira, estoy entrando a Barcelona. No, yo sé que tú venías hoy, por favor, vente derecho para acá. Yo, derecho, sí, vente derecho. Pero es que no, a mí me gustaría saber dónde vives, porque ya me había pasado que en otro lado, como era tan grande el carro, no había podido entrar como a los barrios. Y dijo, no tienes problema porque yo vivo a las afueritas de Barcelona, entonces vente para acá y no sé qué, y me convenció, llegué allá. Cuando llegué allá, esta persona, con su esposa y su familia, me dijo, ¿cuántas personas vienen? Y yo, no, pues venimos 6. Dijo, listo, no se diga más, se van a quedar aquí el tiempo que ustedes quieran. Le dije, no, pero es que nosotros tenemos donde dormir. No, ustedes van a quedar acá. Se van a quedar acá, eso no es lo mismo dormir en una cosa ahí toda estrecha que se quedan acá. Yo, no, pero es que qué pena. No. Y nos tenían acomodado ya camas para cada uno. Obviamente, esa noche nos tenían una super cena. Y yo, pues esta persona apenas me conoce. Super cena. Al otro día, en 2 carros nos fueron a llevar al centro de Barcelona, no nos dejaron gastar nada ese día, nos pasearon por la rampa, todo, por la noche otra vez que nos van a invitar. Pero le dije, no, pero espera un momentico, déjeme, yo invito esta noche. No le permito que gaste nada. Mejor dicho, esa persona se portó
y su familia, mucho me hizo sentir súper especial, ¿sí? Yo apenas lo conocía. Es decir, ese trato que me daba era increíble lo que me estaba haciendo esa persona a mí con su familia. Y digamos, yo hice una pregunta. Si esa persona viniera ahorita aquí a Colombia a visitarnos, ¿ustedes qué harían por ellos? Alojar 6 personas en Barcelona, gastarle todo. No, ustedes no imaginan lo que, todo pues. ¿Qué harían ustedes por esa persona? A ver, Alfredo, ¿qué harías tú? ¿Qué harías, Alfredo? A ver, pues. Como mínimo, es decir, cuando dice como mínimo es porque uno haría mucho, ¿cierto? Es decir, pues hacerlo sentir tan especial también. Y creo que digamos que la sensación de digamos de que una persona hace mucho por uno sin que uno se lo merezca, genera como una retribución especial en el corazón, ¿no? Hoy vamos a tratar de ese tema. Hoy vamos a hablar de retribuciones, de sentirse especial, porque vamos a hablar del texto. Déjalo así tranquilo, que yo tengo aquí yo lo levanto. Déjalo ahí tranquilo, ya no nos distraigamos más. Estamos hablando de Deuteronomio, ¿cierto? Y Deuteronomio, como ustedes saben, se escribe en el momento preciso antes de que el pueblo de Dios ingresara a la tierra prometida. Si recapitulamos, antes de que el pueblo de Dios entre a la tierra prometida, al otro lado está el Jordán, al otro está la tierra prometida, hay como un alto en el camino donde dicen, bueno, un momentico, ustedes que van a entrar, yo quiero hablar con ustedes, Israel, les dice Moisés, ¿cierto? Yo quiero hablar con ustedes. Yo quiero decirles que primero deben de acordarse de los mandamientos que el Señor nos dio, ¿cierto? Eso lo hablamos durante como 2 meses y medio, hablamos, ¿cierto? 2 meses y medio de los mandamientos. Después de los mandamientos, vino el Shema, les dice, y acuérdense que esos mandamientos los tienen que hacer, ¿por qué? Porque acuérdense que Dios uno es y amarás a tu Dios de todo. Cuando pasen allá al otro lado tienen que amar a tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No se les olvide cuando lleguen allá, ¿cierto? Y tienen que enseñar estas palabras a tus hijos y las colocarás en tus paredes y en tus entradas y les da el Shema al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que cuando pasaran a la tierra prometida no se les olvidara eso, porque tal como predicó el pastor Andrés la semana pasada, llegaban a Canaán, ¿cierto? Y Canaán significaba peligro. Y había que reconocer el peligro porque estando allá ya estaban como ya no iban a estar en el desierto así como protegidos por Dios, sino que entraban como a la leonera de encontrarse con el mundo. Y el pastor Andrés la semana pasada nos habló de los peligros que debíamos de tener en cuenta o que debía tener el pueblo de Dios en cuenta cuando pasara a Canaán, ¿cierto? Y enseguida hay como estos 4 versículos, 5 versículos que siguen, que sigue siendo como el contexto de todo el tema, y vamos a leerlos para tratar de entenderlos, ¿ok? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7 del verso 6 al 11. Deuteronomio capítulo 7 del verso 6 al 11. Les acaba de hablar Moisés de la necesidad de apartar todo aquello que los pudiera separar de Dios, e incluía unas palabras muy fuertes que decía: destrúyelos, quémalos, cualquier cosa que te pueda separar el corazón de mí en Canaán, destrúyelo, quémelo, acábelo. Y dice el verso 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,
pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, la mano del faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece y destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas. Vamos a centrarnos en el verso 11, ¿listo? Cuando yo menciono la palabra por tanto, ¿qué significa el por tanto para ustedes? ¿Qué significa el por tanto, Eduardo? Si yo les digo, vamos a imaginarnos algo, ¿listo? Yo les digo, por tanto, salgamos ya de aquí. ¿Qué frase puede ir antes de ese por tanto? Hay un peligro, ¿cierto? Se está quemando esto, por tanto, salgamos. ¿Sí? Otro ejemplo de por tanto. Otro ejemplo de por tanto. No te permito. No, ya dije entonces, por tanto no sales esta noche. Por tanto no sales esta noche, le digo a mi hija. ¿Qué puede pasar antes de. ¿Qué le habré dicho antes? ¿Por qué? ¿Cómo? Las calles son peligrosas, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Qué otra cosa le puedo haber dicho a mi hija? Te portaste mal, no estudiaste, no me hiciste caso. Por tanto, o sea que el por tanto se utiliza es como una razón por la cual un conector con lo que me acaban de decir, ¿cierto? Entonces cuando en el verso 11 me dicen, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas, ¿qué debo buscar? Entonces me dice, por tanto, te pido que guardes los mandamientos y decretos que yo te mando. Ese por tanto me debe conectar con lo que me acaba de decir atrás, ¿cierto? Para poder entender el por tanto. ¿Cuál es la orden que hay acá? Guarden los mandamientos y estatutos que yo les doy. Y vamos a encontrar las razones que les da para eso en los versos anteriores. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces vamos a abrir la lupa. O a causa de ello, sí, está perfecto. Es decir, a causa de lo que está perfecto. Es decir, es una consecuencia de algo, ¿cierto? Sí, a causa. Entonces, vamos a abrir, digamos, los ojos para estudiar muy bien los versos del 6 al 10 para saber cuáles son las razones que nos da, el Señor, por las cuales nosotros debemos de guardar los mandamientos y estatutos y decretos. ¿Guardarlos dónde? Porque no se nos debe olvidar el contexto. En la tierra prometida, ¿cierto? En ese momento era para la tierra prometida. Por tanto, no olviden guardar los estatutos y decretos. ¿Por qué? Y vamos a abrir el paréntesis acá para ver por qué sería. Entonces, vamos a encontrar hoy vamos a ver al menos dos razones, ¿sí? O dos, vamos a encontrar por lo menos dos razones que debe tener el pueblo de Dios para guardar los mandamientos. Dos razones por las cuales el pueblo de Dios debería guardar los mandamientos en la tierra prometida. La primera razón para guardar los mandamientos es el reconocer que son un pueblo especial para Dios. Ellos deben de reconocer que son un pueblo especial para Dios. Básicamente lo que nos dice es, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, ¿cierto? Entonces empieza la primera razón diciendo, mire, ustedes deben de guardar los mandamientos y decretos que yo les doy, porque ustedes son un pueblo especial para mí, dice Dios. Y cuando menciona la palabra, ahí dan tres
digamos como tres adjetivos para pueblo. Y dice, son un pueblo santo, un pueblo escogido y un pueblo especial, ¿cierto? Dan como tres adjetivos que Dios le da a su pueblo. Dice, ustedes son santos, es un pueblo santo, ustedes son un pueblo escogido y son un pueblo especial. Entonces debemos de entender un poquito qué significaría ser santo, escogido y especial para el pueblo. Entonces el tema santo, lo busqué y dice que la idea de ser un pueblo santo o algo santo es la idea de mantenerse separado de lo impuro, algo separado de lo impuro, ¿cierto? Y digamos que se tiene como algo separado del uso común para considerarlo, digamos, consagrado a algo. Y se puede aplicar, por ejemplo, cuando en Samuel 1:2 le dicen, no hay nadie santo como Jehová, y entonces debemos de entender para Jehová que es santo. Y la palabra santo se puede aplicar para cosas, como por ejemplo en Éxodo 3:2-5, donde dice, hay lugares santos, ¿sí? Cuando Moisés estaba cerca del arbusto ardiente, Dios le dijo, el lugar donde estás es suelo santo, es un suelo especial porque yo lo hice santo. Hay unas fiestas santas, según Levítico. A esas fiestas se las llamaba convocaciones santas. ¿Por qué? Porque estaban consagradas a Dios. Y en ese tiempo habían utensilios santos que eran con los que digamos en el templo se adoraba a Dios. Pero sin embargo ahora viene la explicación. ¿Y el pueblo santo qué es? ¿Qué es el pueblo santo? Y miren la descripción que encontré en la misma Biblia, porque es que estamos utilizando que la Biblia explique la misma Biblia. Estoy leyendo Primera de Pedro 2:9-10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien o den gloria de las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a luz admirable. Entonces ya nos está empezando a dar el entender qué significa un pueblo santo. Un pueblo santo, de acuerdo a esto, es un pueblo que es Dios quien lo ha escogido, ¿cierto? Que lo ha escogido, pero que tiene un propósito especial. Y es el anunciar y dar gloria a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos dio salvación. Incluso aquí en el verso 10 nos dice, porque vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora lo sois, pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Significando esto que el pueblo de Israel debía de entender claramente en ese momento que era un pueblo separado, escogido, elegido para dar gloria a Dios y el anunciarlo como el único en la tierra donde iba a entrar, a Canaán, ¿cierto? Ahora, el entender que el Señor nos apartó, nos separó para poder ser pueblo santo, o en ese momento a ellos, era fundamental. Pero sigue un mensaje que viene ahí que dice, pero, a ver, yo les leo exactamente lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Es decir, significa esto que Jehová no eligió a Israel por ser el mejor pueblo, no por ser vosotros os ha elegido Jehová, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, lo que pretende de una vez el Señor es decirle, ustedes son pueblo santo es porque yo los elegí pueblo santo, yo los aparé para ser pueblo santo, pero no porque ustedes fueran los mejores, ni los más tesos, ni los mejores, pues. Yo los separé porque era el pueblo más insignificante de todo y les di la potestad de ser mi pueblo. De ser mi pueblo. Y eso yo creo que solamente se puede entender
desde el momento en que uno es especial, no por lo que uno es, sino por la voluntad de otra persona. ¿Sí? Esta persona de allá de Barcelona no tenía ninguna necesidad de tener tanta deferencia con nosotros. Fuimos especiales porque Él nos hizo especial. Pero otro ejemplo más contundente es aquel, y estuve leyendo, de que en un orfanato, digamos que hay niños que desean ser o que necesitan ser adoptados, ¿cierto? Y estuve leyendo hace poquito la historia de un niño que usualmente las parejas lo quieren recién nacidos, es digamos lo que más buscan las parejas, un bebés antes de un mes, porque es el momento ideal para adoptarlos según, digamos, las parejas. Y había un jovencito que tenía ya 9 meses y habían pasado ya 20 parejas por ese orfanato y nadie lo adoptaba, ¿sí? Y había una razón, y es que tenía síndrome de Down. Y la historia es porque una pareja llegó y lo adoptó y le dijo, yo quiero que él sea mi hijo, ¿sí? Y entonces era una entrevista a esa pareja, decirle, ¿y usted por qué teniendo más niños, digamos, que no tienen el síndrome de Down, no eligió a esos niños? Y decía, no, porque la entrevista es, yo no estoy escogiendo niños, buenos o no, sino yo lo quería era él, y no me importaba si tenía síndrome de Down o no. Para mí él es un niño de origen asiático, se llamaba Eli. Yo queríamos a Eli. Yo no quiero, en esta entrevista no quiero que me mencionen la enfermedad, o no enfermedad, sino la condición que tiene el niño, ¿cierto? La discapacidad, no quiero que me la mencionen porque yo no quiero entrar a discutir aquí la discapacidad de este niño, sino yo quiero que ustedes me pregunten por qué sí lo elegí, y tengo 10.000 razones para elegirlo, ¿sí? Porque me encariñé con él, porque quiero darle el amor a él, porque quiero darle unos hermanitos a él, por todo. Y empezó a llamarlo su hijo. Y creo que más o menos lo mismo nos pasa a nosotros con Dios y al pueblo de Israel. Y es la capacidad que tuvo el Señor de decirnos, ¿sabe qué? Pese a todo, a mí no me importa ustedes cómo sean. Es más, sé que son los más insignificantes. Yo así los quiero hacer mi pueblo. Pero resulta que eso era para el pueblo, digamos, de Israel en ese momento. Pero resulta que ese pueblo en Efesios 2, 11, 22 dice, y por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido adoptados. Porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Entonces, para ese momento nosotros somos adoptados y gozamos de todos los beneficios, la misericordia y la salvación. Y si entendemos eso, si somos capaces de entender eso, muy seguramente que vamos, por tanto, ¿cierto? Por tanto, lo mínimo que nosotros deberíamos de hacer es guardar los mandamientos y estatutos del Señor. Lo mínimo. Porque si no lo hacemos, seríamos lo peor, ¿o no? Creo que
Cuando nos dicen por tanto, nos están diciendo, mire ustedes dónde estaban y ahora dónde los tiene Dios. Yo creo que es fundamental entender que sin Jesús no seríamos nada. Y ahorita hay muchas teorías que pregonan y que están en contra, digamos, de lo que, digamos, de la que inquietan a las personas a decirle, mire, tú eres una persona, un superhombre, todo lo puedes, tú todo lo decretas, tú solamente di yo soy capaz y eres capaz de todo. Y digamos que todas esas teorías que en general lo que tienden es tratar de aumentar el ego de las personas para que aumentando el ego tiendan a producir más en sus empresas o en su vida social, porque como eres el superhombre, yo creo que todo eso lo que trata de hacer es reducir la necesidad que tenemos de Dios y de Jesús en nuestra vida. Si nosotros somos conscientes que somos hijos de Dios, inmediatamente vamos a entender que efectivamente el Señor quiere lo mejor de nosotros y podemos dar lo mejor de nosotros, pero no porque nosotros seamos los más tesos del mundo, sino porque es cogido de la mano de Dios que podemos lograr, digamos, si es la voluntad de Él, los anhelos del corazón y nuestras luchas van a ser mucho más llevaderas. El pastor ahorita decía que en medio de las dificultades que tiene la vida, muchas veces, en múltiples ocasiones, pareciera que cayéramos por la dificultad de la enfermedad, del problema económico, del problema relacional, ya sea con padres, hijos, esposas. Y aún así, solo sostenidos por la mano de Dios, podemos estar y salir adelante. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y ese reconocimiento que nos hace el Señor, por tanto, hoy somos nosotros llamados a guardar los mandamientos y estatutos que Él nos ha dado. Si entendemos que somos frágiles, solamente en ese momento podremos entender que le necesitamos a Él, pero de una manera desesperada. Y si guardamos sus estatutos y mandamientos, el Señor va a estar con nosotros. Ahorita más adelante vamos a abrir un poquito el panorama de qué es guardar los estatutos y mandamientos. Por ahora veamos la segunda razón. Entonces ya tenemos la primera razón. ¿Cuál es la primera razón? Reconocer que somos un pueblo especial para Dios. Pero también que somos insignificantes, ¿cierto? La segunda razón para guardar los mandamientos es conocer quién es Dios. Pareciera fácil y es básico. Y mucho más fácil y básico si la Biblia nos lo da mascadito. Aquí el predicador no tuvo que hacer mayor esfuerzo para saber quién es Dios, porque la Biblia nos dice en los versos 10 de 8, 9 y 10 nos dice quién es Dios, ¿cierto? Nos da las características de Dios. Entonces, ¿quién se anima a darme las características de Dios que están en esos versos? Veamos en el 8. ¿Qué característica de Dios nos saca en el 8? Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién más me ayuda? Sí. Perfecto. Sí. Como mi esposa a mí, por feíto me ama. Listo. Nos ama pese a. Nos ama pese a. ¿Listo?
¿Qué otra tenemos ahí poderoso? O Dios de pactos. ¿Cuál? Juan, ¿cuál encontraste? Libertador. Guardador. ¿Dónde dice que nos guarda? 9, listo. Fiel. Misericordioso. ¿Cómo titularían ustedes el 9 y el 10? Porque vienen como dos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con Álvaro? 9 y 10, ¿cómo lo titularían ustedes? 9 y 10, ¿cómo titularían a Dios? ¿Qué conocemos de Dios en el 9 y en el 10? ¿Cuál? Ahí en el 9 y en el 10 dice, si ustedes me aman, tienen esto. Perdóname. Sí, si ustedes me aman, les doy esto. Pero si me aborrecen, les doy esto. ¿Qué significa eso? Justo, ¿cierto? Es un Dios de justicia. Entonces, el conocer el pueblo de Dios, las características de él, yo escribí aquí en el verso 8, es poderoso, es fiel, es Dios de pactos, es misericordioso, es justo, escribí yo acá, ¿cierto? Digamos que el texto saltan las características de Dios en este texto. ¿Por qué? Porque dice, si ustedes me conocen a mí, por tanto, guarden mis mandamientos y estatutos. Ahora, ellos, ¿qué habían de conocer de Jesús? De Dios, que era poderoso. ¿Por qué era poderoso? Porque todos sus antepasados le habían dicho, hombre, nos abrió el mar cuando nos sacó de Egipto. Nos había dado protección en el desierto, una columna de humo, una columna de fuego en las noches, una nube en el día para que no nos queme, alimento, maná en el desierto, agua, tocar las piedras y salía agua, poderoso. Por tanto, ¿cierto? En razón A. Ellos aún no sabían, pero el Jordán se iba a abrir en unos días más adelante. Ellos aún no sabían, pero los muros de Jericó iban a caer. Ellos aún no sabían, pero el poder de Dios iba a seguir manifestando en ellos de ahí en adelante. Y si vamos a aplicarlo de una vez a nuestra vida, por tanto nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios, es porque debemos de saber que Dios es poderoso. Y muchas veces ya los que estamos acá sabemos cuántos milagros ha hecho Dios en nuestra vida y cuántos milagros está preparando todavía. Porque ellos en ese momento no sabían que los muros de Jericó iban a caer. Ellos en ese momento no sabían que el río Jordán se iba a parar. Ellos en ese momento no sabían todavía con certeza que la tierra prometida iba a ser totalmente de ellos y que el Señor iba a derrotar a todos sus enemigos. Y nosotros hoy debemos de guardar y cuidar esos mandamientos porque no sabemos aún en este momento lo que está preparando Dios para nosotros. Yo les pido que tengamos la certeza del Dios poderoso en el que creemos y por tanto guardemos sus mandamientos y sigamos confiando en Él en todo momento. Dios es fiel. Dios no se había olvidado de su pueblo y seguía sustentándolo aún en el desierto donde no había comida, aún lo había sustentado durante 40 años.
Dios era fiel y sostenía su pacto de salvación para su pueblo. Era su pueblo amado, así como hoy el Señor sigue siendo fiel en la vida de cada uno de nosotros. Y nos sustenta, y nos sostiene, y nos soporta si confiamos en Él. Y de manera increíble, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrellevamos las dificultades porque Él nos sostiene, como el Salmo 23. Su vara y su callado nos sostiene cuando andamos en caminos de dificultad. Por tanto, ellos en ese momento y nosotros hoy debemos de guardar y cuidar los mandamientos. Misericordioso. ¿Qué es misericordioso? Mire este salmo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que se sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Mira este verso 73. De hecho, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme. Él no actúa como nos lo merecemos. Entonces, espera un segundito. Ahora, yo encontré este ejemplo de misericordia. Una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo y el emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución. No pido justicia, dijo la madre, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así se salvó la vida de su hijo. Creo que esta ilustración nos ayuda a entender cómo es Dios con nosotros. Nos da mucho más, no lo que merecemos, sino mucho más, y es misericordioso, y dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día con sus hijos. Cada día. Y si nosotros entendemos el Dios poderoso, el Dios fiel, el Dios misericordioso, por tanto deberíamos de guardar los mandamientos, ¿cierto? Por tanto. Pero mire lo que dice el verso 9 y 10. Y dice, y a los que le aman, entre paréntesis, guardan sus mandamientos, ¿cierto? Y a los que lo aborrecen, entre paréntesis coloqué, son los que no guardan los mandamientos, ¿cierto? Porque el Señor también dice que a los tibios los vomitará de la boca. Aquí no hay tintas medias. Aquí no hay tintas medias. O tú amas al Señor y guardas sus mandamientos, o lo aborreces. Y el Señor, ¿qué dice el verso 10, Eduardo? ¿Cómo lo tienes ahí? Duro. Verso 10. Entonces dice que lo destruirá, ¿cierto? Dios es justo. Dios es justo. Ahora, si nosotros asociamos el no guardar, el no cuidar los mandamientos en nuestra vida
pareciera, según esta palabra, que si no lo hacemos estamos aborreciendo a Dios, ¿cierto? Sin embargo, es muy importante mencionar que la palabra que se tiene aquí es el guardar. Por lo tanto, ¿qué es el guardar? Ahora sí entendamos qué es el guardar los mandamientos. ¿Qué significa guardar las cosas? Se puede, digamos que es una similitud. Sin embargo, el guardar en esta versión, lo que trata es determinar la importancia que tienen los mandamientos de Dios en la vida de alguien. Es la importancia que tienen esos mandamientos. Y al darle la importancia que tienen los mandamientos, entonces los guarda o los cuida o los protege. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia? Digamos, ahorita nos dieron un papel de mi papá, como una cosa que él tenía hace mucho tiempo. Mi papá falleció y encontraron un documento de él que me pareció impresionante tenerlo. Y yo dije, yo quiero guardar este papel, quiero cuidarlo. Entonces lo puse en un sitio para asegurarme que no le pase nada malo. Guardé ese documento. La idea aquí del guardar no significa que no nos equivoquemos en la vida diaria, porque dice que todos somos pecadores. Aquí no está diciendo que el que peca aborrece al Señor. Aquí dice es el que no le da la importancia de la palabra al Señor, el que no lo pone en el lugar que es, esa persona es como si aborreciera a Dios. Por lo tanto, el guardar significa darle la preponderancia necesaria en la vida de cada uno de nosotros a la palabra de Dios, y el darle la preponderancia necesaria implica tener cercanía de la palabra, o sea, debemos de conocer la palabra, debemos de frecuentar la palabra, y viene el término que tú dijiste, obedecer consecuentemente la palabra. Perdón, no es ponernos, claro, es decir, todo aquello. Y lo que le estaba pidiendo en ese momento Moisés al pueblo de Dios, y Dios a través de Moisés, es: ustedes, la palabra que yo les doy, los mandamientos que les doy, denle la preponderancia que deben de tener cuando pasen a la tierra prometida, cuando entren a Canaán, porque allá van a tener muchos peligros, muchas tentaciones. Pueden caer si ustedes no le dan la preponderancia necesaria a mi palabra. ¿Y por qué le van a dar la preponderancia necesaria? Por dos razones. Porque ustedes deben de entender que ustedes no eran nadie sin mí, que yo los adopté como mi nación. Ustedes son especiales para mí, pero ustedes no eran nadie. Y porque yo soy poderoso, porque yo soy fiel, porque yo soy misericordioso, porque yo estoy con ustedes. Entonces, ya teniendo el paquete completo, amarrado el tema, podemos entender el por tanto y la necesidad de acercarnos día a día a la palabra de Dios, dándole la preponderancia necesaria, la importancia que requiere, el tiempo que requiere, el frecuentarla y el obedecerla. Y afortunadamente estas últimas son cuantificables, y es: ¿cuánto tiempo en tu día le dedicas a Dios? Porque eso nos va a dar qué preponderancia y cuánto estás guardando su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu devocional? Obviamente estoy partiendo de la base que están haciendo el devocional. ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra? ¿Hay arrepentimiento real
cuando pecamos y queremos mejorar día a día. Eso significa el guardar la palabra, porque no éramos nada, porque ahora somos un pueblo especial, un pueblo elegido, un pueblo escogido de un Dios poderoso, fiel, misericordioso, que está con nosotros. Oremos. ¿Qué? ¿Vas a orar? Voy a pedirle el favor al pastor para que... bueno, ya. Señor, estamos ante ti, Padre, porque queremos inicialmente darte las gracias, Señor, darte las infinitas gracias, porque nos elegiste, aún sin merecerlo nos elegiste, Señor, porque éramos insignificantes, como tú dices, y nos acogiste como tus hijos, y ahora podemos ser llamados un pueblo santo, un pueblo especial, elegido por ti y para ti, Señor. Permítenos que cumplamos el propósito que tú quieres que nosotros tengamos en nuestra vida. Para uno será el alabar, para otros será el predicar, para otros será el servir, para los otros será el compartir, el cuidar a los niños, el estar en la alabanza. Pero permítanos, Señor, que todas esas actividades, la única razón que tengan sea el llevar gloria a ti. Gracias, Señor, porque nos diste nombre, como cantábamos en la canción. Gracias, Señor, porque nos diste una familia, porque tenemos esperanza de salvación. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros sin merecerlo, Señor. También, Señor, hoy te pido que nos dé las fuerzas, las energías, el intelecto necesario para saber que debemos de guardar tu palabra, que debemos de guardar tus mandamientos, que debemos de ser consecuentes, que por tanto todo lo que tú haces, lo mínimo que debemos hacer nosotros, Señor, es colocarte en el espacio preponderante en nuestra vida, en lo más alto. Perdónanos cuando no lo hacemos, Señor, y permítenos tomar decisiones claras en nuestra vida, de enderezar nuestro camino para poder realmente guardar, cuidar y poner la palabra tuya y tus mandamientos en donde deben de estar en nuestra vida, que es en el primer lugar. Yo te agradezco mucho por esta comunidad y por la oportunidad que nos das de oír tu palabra. Y te pido bendiciones para cada una de las personas que están aquí sentadas el día de hoy. Te pido bendiciones para las familias, para sus hijos, para sus esposos, Señor. Te pido bendiciones en el trabajo, Señor, en su salud. Señor, que haya sanidades, que haya milagros, que así como este pueblo no sabía cómo estaba orando tú para derrumbar o derribar los muros de Jericó, así mismo nosotros tengamos la fe necesaria para saber que aún frente a los enemigos tú estás trabajando hoy, porque sabemos que eres poderoso, misericordioso, fiel, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Ya el pastor ya termina y ya. Sí, está de regalos para una sola persona. Pues es triste para nosotros tener que despedir a una persona que ha sido fiel a nuestra comunidad, y quiero invitarla a que venga hasta aquí, Carito. Qué pesar, ¿no es cierto?
Carito, cuando llegó a nuestra comunidad, ella habló conmigo y me dijo, yo estaré hasta que ella tiene una vinculación con otra comunidad, dijo, hasta que esa comunidad abra una sede aquí en Oriente, así fue, ¿cierto, Carito? Y se llegó el tiempo. No estamos felices por esto, estamos tristes porque ha sido una persona muy especial. Además, con la salida de Raúl nos hizo otra, digamos, otro hueco. Entonces, tenemos aquí la oportunidad de aprender a tocar piano, Alfredo. Pilas, ¿no? Pero es la oportunidad también de ver que ella sirve en otro ministerio y la vamos a bendecir. Y queremos de todo corazón, de verdad, expresar nuestra gratitud, Carito. Has sido una persona fiel. Nos hiciste sentir, como decía el texto, y como especiales para ti, porque lo hiciste con cariño. Recuerdo cuando llegaste allá a la casa donde vivíamos ahí, haciendo los primeros pinitos, y tú nos diste tanta bendición. Entonces reciba de la comunidad. Y me gustaría que por estos breves minutos pudiéramos empezarle allá donde estamos una gratitud, decirle por qué estamos agradecidos. Vamos a decirle en frasitas corticas, entonces digámosle que se vaya con el sabor de una comunidad que estuvo muy agradecida con ella por el amor que nos dio a nosotros. Entonces, ¿y quiere decirle alguna cosita bonita? Dígalo, vea. Bonito, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Silvana. Qué belleza. Bueno, vea. ¿Alguien más quiere decirle? ¿Sí? Nati. Qué bonito. Ujú. Qué belleza. Bonito. Sí, las palabras. Sandrita. Qué bonito. Belleza. ¿Alguien más quiere decir una notica para Carito? Sí. Querido Señor. Gracias, Giovanita. Qué bonito. Chuchito.
sé que sí. Completamente de acuerdo. Todavía con lo que escuchaste, ¿te vas a ir? El Señor ya habló. Bueno, con espíritu de resumen, porque soy de poquitas palabras. Pero en realidad muchísimas gracias, estoy realmente muy agradecida. Créanme que no fue como una decisión mía, sino que el Señor me movió. Con mi familia estoy viviendo un proceso. La prédica de hoy me tocó en el alma porque mi hermano y la esposa tienen como 11 años de casados. Resulta que ellos intentaron tener hijos y tuvieron como 3 o 4 pérdidas. Luego Anita ya la tuvieron que operar y no pudo tener hijos. Y fue una crisis de fe muy dura para nosotros porque Dios siempre nos había prometido, o a ellos, y también a través de mí también dio promesas de que ellos iban a ser padres. Entonces al ver que no, eso fue un golpe muy duro hasta para mí, porque yo decía, entonces mis promesas tampoco las vas a cumplir. Fue una cosa con el Señor muy dura. Pero resulta que eso fue el año pasado, fue que operaron a Anita. Mi hermano dijo, nosotros vamos a estar bien, yo a Ana la amo con todo mi corazón, a pesar de que mi hermano siempre había querido tener hijos. Y mi hermano vio un niño y él se va a ver, él no sabe qué hacer. Entonces él dijo, yo a Ana la amo, yo a Ana voy a estar con ella, si vamos a estar solos, voy a estar con ella. Se consiguieron un perrito, mi hermano con ese perrito lo peina, lo mutila, o sea, él es el hijo, ¿cierto? Cuando ya mi hermano nos dio la noticia que querían adoptar un niño. Entonces eso para nosotros fue una alegría muy grande y sobre todo empezar a orar pues por el niño y todo ese proceso que se viene. Entonces la prédica así de adopción y todo, y el pastor también me ha dicho que ese acto de adoptar es algo demasiado grande y hermoso. Entonces quiero vivir ese proceso con mi hermano, con la esposa, entonces bueno, también por ese lado. Y en cuestión de la alabanza, yo sé que hay muchos adoradores acá, realmente adorar sale de una actitud. ¿Sí? Lo mismo Salmo decía, bendice alma mía a Jehová, o sea, la actitud que hay, lo que yo puedo ordenarle a mi cuerpo, a mi alma, aún en las peores circunstancias como las que yo estoy pasando en esa crisis de fe, adorar al Señor. Entonces yo sé que acá se pueden levantar muchos corazones, hay mucho potencial, yo les dije que cualquier cosa a la orden y que traten siempre como de buscar y que el Señor les muestre cuál es su llamado y en qué pueden servir, porque yo sé que el Señor tiene, en cada persona tiene algo especial para dar. Muchas gracias. Carito, muchas gracias, muy amable. Aquí hay una notica que dice, apreciada Carito, queremos agradecerte todo tu apoyo y entrega incondicional a la iglesia, al ministerio. Dios te bendiga y abra muchas puertas en esta nueva etapa de tu vida. Salmo 23, Pastores Álvaro y Dorita y la comunidad. Entonces esta tarjeta es para ti y esto es para que te acuerdes de nosotros. Te queremos mucho. Muchas gracias por abrirme. Muchas gracias. Pongámonos en pie y vamos a orar por Carito. Démosle un aplauso a esta mujer valiente, especial, pero me dijo tanto, que se vaya con el corazón diciendo yo, ¿por qué me fui? Pero esta puerta está abierta, ¿no es cierto? Me devuelvo, no era lo que yo creía. No, mentiras, no te va a manipular, solamente que Dios te manipule a ti, te traiga de nuevo. Padre, quiero agradecerte por esta mujer tan especial que pusiste en un momento en nuestras vidas que fue tan importante allí en la casa cuando iniciamos, con el corazón tan bonito, con que vino sin conocernos y nos bendijo tanto. Gracias porque a lo largo del tiempo que la conocimos, una mujer fiel a ti, Señor, una mujer que supo lo que significaba levantar la voz para adorarte desde el corazón. Y nosotros queremos bendecirla y queremos pedirte de verdad, de todo corazón, que donde vaya, ella siga siendo un instrumento útil en tus manos. Que bendiga a otras personas y que el camino de regreso también, Señor, cuando quiera esté su casa, y queremos bendecirla también en la partida, para que vaya en paz, en bendición y con toda la gratitud nuestra, Señor, porque eso es lo que tenemos para ella. Una profunda gratitud por lo que hizo por nosotros, porque nos hizo sentir especiales, porque nos dedicó tiempo, porque invirtió, Señor, sus esfuerzos para adorarte a ti y enseñarnos a nosotros. Gracias por quienes hoy la vamos a extrañar y debemos que la bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carito, Dios te bendiga.
Pégale un abracito a Carito, no la dejen ir así nada más, para que le duela harto. Y como el Señor regresará por segunda vez, juntos decimos...